Muy buenos días mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos a nuestro espacio para el estudio de la Palabra de Dios, para el estudio de la lección de escuela sabática que hoy corresponde al día martes 5 de septiembre, la esclavitud en las Escrituras y la historia. Interesante el tema de hoy, ¿no? Pues muy bien, antes de comenzar vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor. Nos estás dando otro día más de vida. Gracias por tu misericordia, por el gran amor que tienes para con nosotros. Y queremos comenzar este día, como siempre, acercándonos a ti, acercándonos para aprender de ti, de tu palabra. Por eso pedimos la presencia del Espíritu Santo para que Él nos instruya, para que sea Él el que nos habla a nuestro corazón y nos ayude a entender. Y también, Señor, el que nos capacita a cada uno para poder vivir conforme a lo que aprendemos. Todo te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo, ahora, en los versículos 5 al 9 de Efesios capítulo 6, aborda un tema que a día de hoy, pues podríamos decirlo así, está fuera de moda, está fuera de época, pero que aún así nos puede traer enseñanzas muy importantes para cada uno de nosotros. Puede ser muy importante para nosotros el aprender algunas cosas importantes que Pablo nos está dando allí. Son consejos que aunque el punto central ha salido el evento en sí, lo que la cultura determinaba en ese momento, ya en este tiempo no se aplica al 100%, lo que sí es verdad es que hay subyacentes, principios básicos que son muy importantes y que como cristianos necesitamos practicar, aprender y poner en práctica. Se nos dan varios versículos y yo solo voy a leer el principal, el de Efesios. Los demás son similares, tratan un tema similar y es el tema de los esclavos, de los siervos. Efesios 6, 5 al 9 dice, siervos o esclavos, porque la palabra real es esclavos. Obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo, es decir, no sirviendo porque te vean, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor, no como a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea esclavo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Me gusta mucho ese último versículo y lo vamos a tocar un poco al final. Bueno, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es la realidad bajo la que Pablo vivía en su época. Y nos sorprende a nosotros, claro, en una época en la que esta realidad de la esclavitud ya no existe, básicamente está erradicada. Podríamos decir que en algunas zonas, en algunas regiones del mundo remotas, no sé, en este momento no tengo un conocimiento claro si la esclavitud como se vivía en aquella época aún subsiste en algún lugar de esta tierra, en algunas culturas que yo no sé si ustedes saben y tienen claro si en alguna región, si en algún lugar de este planeta, en alguna cultura aún subsiste la esclavitud como existía en la época de Pablo, lo puede dejar en los comentarios. Pero nos sorprende que Pablo se dirige a los amos cristianos y
e imaginarnos que en una congregación, en una iglesia hogar, estén un amo y un esclavo juntos en el servicio del culto. Me parece que sería algo sorprendente realmente. En el mundo grecorromano la esclavitud era diferente, podía diferir bastante en cuanto a la esclavitud como se vivió en el mundo europeo más adelante, en el tiempo más adelante, porque en aquella época podía ser esclavo cualquiera, de cualquier cultura. Un griego, un parto, un medo, lo que fuera. Incluso creo que los romanos quizás no, porque eran los que dominaban en aquella época, pero cualquier otra de otra nacionalidad podía ser esclavo, mientras que en la Europa medieval y en la Europa del siglo XVI, XVII, XVIII, básicamente la esclavitud era solamente para las negritudes que venían de África. Y difería mucho porque en el mundo grecorromano, sobre todo los que vivían en las partes urbanas, incluso algunos podían tener la oportunidad de estudiar y llegar a ser arquitectos, médicos, filósofos. Era interesante, aunque los que vivían en las zonas rurales pues sí tenían que pasar trabajos más forzados y quizás más difíciles. En aquella época incluso algunos esclavos podían lograr su libertad después de cumplir su esclavitud por cierta cantidad de tiempo. Algunos ganaban suficiente dinero para comprar su libertad después de haber estudiado y ejercer como arquitectos, ejercer como médicos o como filósofos. Algunos incluso por algunas actividades que podían realizar podían ganar la libertad, pero la realidad era que la mayoría nunca llegaban a lograr su libertad en toda su vida. Por eso, un esclavo, Publilius Cyrus, hace una exclamación que puede ser bastante inquietante, pero que puede reflejar un poco lo que era la realidad para muchos de los esclavos. Algunos no la pasaban tan mal, pero la verdad era que la mayoría sí que la pasaban mal. Y dice: es hermoso morir en lugar de ser degradado como un esclavo. Era una realidad en la que vivía Pablo, en la que vivía el mundo grecorromano de aquella época. Y era algo muy duro, era muy difícil. Pero Pablo no quería ser un reformador de la sociedad grecorromana. Y pues si se hubiese puesto en esa empresa, pues realmente las cosas no habrían salido muy bien para Pablo y para el cristianismo. Pablo Pablo lo que hizo fue hacer lo que quería hacer Cristo Jesús. Y es que las reformas, que el cambio de paradigma surgiera en el corazón de cada quien, que fuera el Espíritu Santo morando, viviendo y trabajando en el corazón del ser humano, el que llevara finalmente al cambio en el ser humano. Creo que su visión no abogaba por decirlo así, una liberación masiva de todos los esclavos, sino más bien que su abordaje era algo que tenía que ver más con la fraternidad, con que el corazón tanto del amo como del siervo se llenaran del amor de Cristo y de esa manera pudiesen convivir de una manera más amable entre los dos y que pudiesen vivir incluso como hermanos en la fe que eran, y que cada uno pudiese aportar a la otra parte de lo que le tocaba de manera alegre, con amor, con ganas de servir, con
con el corazón lleno de Cristo Jesús, de su humildad y de su espíritu de servicio. Eso era lo que Pablo quería. Y de esa manera, la línea divisoria entre el esclavo y el amo, y llegó a ocurrir realmente, es que cuando un amo y un esclavo eran cristianos, la línea divisoria entre ambos con el tiempo llegaba casi que a desaparecer, porque el siervo servía con alegría y con amor a su amo, y el amo trataba a su siervo como familia, no como esclavo. Y aquí es donde yo quiero hacer un último apunte a la lección, porque la última parte del pasaje que leímos de Efesios trata de algo muy interesante, y es, o la última parte no, el texto en sí mismo le habla a los siervos diciendo que deben servir de buena voluntad, como al Señor, no como a los hombres. Y lo que yo les decía al principio de que había un principio básico que subyacía allí, que era importante que lo tocáramos, y es que aunque ya la esclavitud hoy en día no se vive, o sea, hoy en día no existe la esclavitud, o por lo menos en los lugares donde vivimos, no existe la esclavitud como era en aquella época. Lo que sí sigue existiendo es una relación entre un empleado y un trabajador, que a veces esas relaciones tienden a tornarse a veces como una especie de esclavitud disfrazada. Pero sin entrar en este tema, lo que quería tocar es que como trabajadores, como empleados que somos, deberíamos aprender este principio básico, y es que nosotros no debemos trabajar al ojo, como dice en algún punto en el versículo 6, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres. Es decir, no deberíamos ejercer nuestra labor y nuestro trabajo como para que nos vean. No, debemos ser honestos y trabajar sabiendo que a quien servimos y a quien le trabajamos no es a un empleador. Trabajamos para el Rey de Reyes y Señor de Señores, y debemos hacer nuestra labor, lo que sea que nos toque realizar, nuestro trabajo, hacerlo con alegría y hacerlo como para Dios, no para que la gente nos vea, sino porque estamos trabajando para Dios, con honestidad, con amor y con empeño. Y obviamente, si alguno de los que ve el video, si alguno de nosotros es un empleador, es aquel que da empleo a alguien, pues también tomen el consejo que da a los amos, que ya no serían amos, ahora serían empleadores. Y es que hay que hacer con el trabajador lo que es justo, dejando de ser abusadores de los empleados, sino que hemos de tratar a los empleados con amor, como nuestros hermanos en la fe, como aquellos que son candidatos a la redención en Cristo Jesús. Te invito, mi querido hermano, mi querida hermana, para que recibamos este consejo y lo apliquemos en nuestra vida diaria, independientemente de en qué lado estemos, del empleador o del trabajador, siempre tomando en cuenta el principio básico que subyace, que sea la labor que nosotros tengamos, cualquiera que sea el rol que ejercemos, que lo ejerzamos para honra y gloria de Dios, como para Dios y no como para los hombres, no para ganancia deshonesta, sino para el Señor, para Cristo Jesús. Si tienes comentarios, ponlos en la caja dispuesta para los comentarios. Si no te has suscrito al canal, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen los avisos cuando se suben los videos. Y recuerda, comparte este video con todos aquellos que tú quieras que la palabra de Dios llegue a sus oídos, tus amigos, tu familia y los hermanos de la iglesia. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y que tengan un muy feliz día.